Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Ya hay vía libre para la ampliación de la autopista norte en Bogotá. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales aprobó la licencia para la obra valorada en 1.8 billones de pesos que intervendrá 5,8 kilómetros entre las calles 191 y 245 con nuevos carriles por sentido. El alcalde Carlos Fernando Galán y el gobernador Jorge Emilio Rey celebraron la autorización del gobierno nacional. La Federación Colombiana de Municipios denunció que habrá un recorte de 48,8% en las transferencias del Sistema General de Participaciones para este 2026, pasando de 2.1 billones de pesos a 1,9 billones de pesos, afectando las finanzas municipales. Y se acaba el diésel barato para camionetas de lujo y vehículos oficiales. El gobierno eliminará gradualmente el diésel subsidiado para vehículos de servicio particular diplomático y oficial que funcionan hoy con ACPM y pasarán a pagar entonces el precio internacional. Quedan fuera de esta medida los vehículos de carga y de pasajeros. El alcalde Carlos Fernando Galán pidió a la policía priorizar la búsqueda de 4 hombres que asaltaron a 2 adultos mayores en el barrio Masuren, allí en la localidad de Suba. El violento robo quedó registrado en video. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente Gustavo Petro se reunirán en la Casa Blanca. Lo confirmaron ambos mandatarios luego de una llamada telefónica que duró cerca de 1 hora y es la primera desde que los dos están en sus cargos. Hoy la Cancillería precisamente entregará detalles de cómo será la gestión del viaje, teniendo en cuenta que ni el presidente Petro ni la canciller Rosa Villavicencio tienen visa para ingresar a los Estados Unidos. El mandatario colombiano volvió a desmarcarse de Nicolás Maduro, asegurando que no es su aliado, pese a que sí se reunió con él en al menos 5 oportunidades en Caracas y en la frontera. Entre tanto, confirmó que ya conversó con la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien invitó a que visite Colombia. PDVSA confirmó que sí están negociando con Estados Unidos la venta de petróleo, que según el gobierno de Donald Trump sería entre 30 y 50 millones de barriles, mientras que Marco Rubio aseguró que el plan con Venezuela implica fases de estabilización, recuperación y transición mientras siguen en el control del gobierno de Delcy Rodríguez. Juan Carlos Pinzón se une a la gran consulta por Colombia. De esta manera va a participar entonces con los otros 8 candidatos, entre ellos Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, Juan Danilo Oviedo, Paloma Valencia y David Luna. Se complica la situación de orden público en Antioquia. El ejército confirmó que sostuvo durante varias horas combates contra las disidencias del Frente 36. Allí fue abatido uno de los integrantes de este grupo ilegal. Un agente de inmigración de Estados Unidos mató a una mujer durante un operativo en Minneapolis, generando rechazo nacional. Según las autoridades, el disparo se produjo en un contexto de presunta amenaza, aunque testigos denuncian que esa versión no es cierta, en especial porque la víctima era una ciudadana estadounidense. Y es oficial, Falcao García vuelve a Millonarios para la temporada 2026, en lo que el club ha llamado su último baile. El delantero va a estar entonces en esta nueva temporada para la Liga y la Copa Sudamericana, aunque estará por fuera los primeros partidos para cumplir una sanción pendiente. El desarrollo de estas y otras noticias lo pueden encontrar en blurradio.com. Continúen con Mañanas Blue. Blue Radio. Equipo, silencio, vamos a grabar. Sube pista, entra la voz. El mejor regalo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Felices fiestas, Navidad, Año Nuevo, todo eso que te hace feliz. Suscríbete. En vivo las 24 horas. Somos @Blue Radio Co. Los mejores contenidos para ti en este 2026. Blue, más que radio. ¿Listo? ¿Quedó? Son las 5 de la mañana y 34 minutos. Seguimos acompañándolos en Blue Radio. Saludo a quienes a esta hora se suman a la sintonía a través de Ditu de Caracol Televisión y el canal de YouTube de Blue Radio. Como siempre, acompañándolos. Hoy es jueves 8 de enero con una mañana muy fría en Bogotá y una agenda cargada de información. Y como siempre, a esta hora les traemos los temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Ricardo, oyentes, feliz jueves para todos. Redes sociales, bueno, déjeme con una tendencia que anticipábamos ayer y que va a dar de qué hablar muchos días más. Falcao, Millos Millonarios, es la primera conversación todavía en Colombia, producto del anuncio de ayer de Millonarios. Ahora es la expectativa porque hoy podrían salir los abonos, esos que los hinchas tan fieles de Millonarios van a comprar, y con Falcao García, que lo traen para eso, para hacer plática, pues el equipo espera que hoy se hagan más anuncios. Así que Falcao siga
sigue ¿Sabe siendo que conversación. Falcao ya viajó a Buenos Aires? Se une al equipo a Millonarios porque tiene un amistoso en los próximos días contra River Plate. Ese va a ser el primer partido de esta nueva temporada, de la fase 2.0 de Falcao en Millonarios. Mucha gente aplaudiendo a Falcao. Mucha suerte a Falcao. Otros diciendo que por qué Falcao, que qué va a hacer Falcao, que había dicho que no jugaba en el fútbol colombiano. Pero bueno, más allá de Falcao, también amanecemos con la noticia política de hoy en Colombia como tendencia. Trump y Petro son tema de conversación, producto de la llamada de los dos, la sorpresiva comunicación de dos presidentes, Ricardo, que se han dicho de todo. Solo esta semana el presidente Trump le dijo al presidente Petro enfermo, y ayer el presidente Petro le decía a Trump cínico, le decía además senil, y eso pasó en la mañana. En la tarde hay una llamada en un tono que obliga al presidente Petro en Colombia a cambiar el discurso en la Plaza de Bolívar. Entonces la gente está hablando de esa llamada, de la duración, la explicación además de que son muchos minutos de conversación, pero hay que tener en cuenta que esto fue con traductor de lado y lado, porque el presidente colombiano no habla inglés. Por favor, entonces fue una llamada de los dos con sus traductores. Por favor, dígame que la foto con inteligencia artificial que publica el presidente Petro es tendencia. Bueno, por favor. esa que estamos viendo a esta hora también es tendencia. La del águila calva y el jaguar. Pero las palabras de tendencia son jaguar, tigre y águila, porque esta se convirtió también, Ricardo, en una conversación política con los animales. Es una fotografía que se hace con inteligencia artificial, tiene usted razón, y el presidente Petro la usa para seguir hablando de esa llamada. Es que acuérdese que el presidente Petro lleva varios días diciendo que van a despertar al tigre, después que van a despertar al jaguar, y aquí vamos ya en la foto del águila, que también es tendencia. Y última, muy rápido para despedirme, en Bogotá la tendencia en redes sociales desafortunadamente es el video de este adulto mayor que fue víctima del robo en la calle 151 con carrera 45 en Suba, en Bogotá. Esta mañana el alcalde Galán pide que se investigue y que se encuentre a los responsables de lo venían siguiendo, Ricardo. Es una pareja, es un fleteo, es una pareja de adultos mayores, salen de un banco con una suma de dinero, se bajan del taxi, van a entrar a ese edificio y los estaban esperando estas personas en moto. Lo que más da indignación o está mostrando la indignación de la gente en redes sociales es que los ataquen así. Es que fue un violento robo, tanto que cuando los ladrones ya tienen el botín y se van a ir, alcanza uno de ellos a hacer un disparo a una persona, al parecer a un testigo que estaba al frente, que estaba alertando, que estaba gritando, y por eso es que la persona que graba desde la altura, al parecer desde el mismo edificio al que iban a entrar estos adultos mayores, pues se esconde, y ahí dejamos de tener imágenes de lo ocurrido. Finalmente se robaron el dinero y por eso es que el alcalde Galán exige encontrar a los responsables de este nuevo robo que indigna a la gente en Bogotá. Qué barbaridad, Camila. Esto pasó en Masuré, en localidad de Suba Norte de Bogotá, 5:38, y en La Guajira y en la costa Caribe están en alerta y están revelando detalles del asesinato de un joven estudiante universitario alemán, a quien mataron por robarle la moto. Este muchacho estaba de intercambio estudiando en Colombia y lo asesinaron. Se conocieron sus últimas palabras en redes sociales. Ingel de la Rosa, en Barranquilla. Ricardo, buenos días. Recorrer Colombia en su moto de alto cilindraje, esta misma que le intentaron robar y por la que le dieron 2 tiros en medio del asalto, era el sueño que estaba cumpliendo el turista alemán Leif Snallino, hasta que varios delincuentes se le atravesaron en el camino cuando viajaba hacia el Cabo de la Vela y acabaron con su vida ahí en la Alta Guajira. El joven de 26 años que llegó de intercambio a Colombia recién había culminado sus estudios de ingeniería ambiental en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Allí en la universidad, él mismo se despidió con un video en el que agradecía su formación y contaba sus planes de descubrir los maravillosos paisajes de Colombia, sin contar que la delincuencia se lo impediría. Bueno, de Colombia me ha encantado viajar el país con la moto, conocer diferentes lugares y manejar las calles por las montañas. Y bueno, de la escuela colombiana me ha gustado mucho que los profesores están muy abiertos también para conocer extranjeros. Precisamente la rectora de la Escuela Colombiana de Ingeniería, Miriam Angarita, lamentó lo sucedido y expresó su preocupación por cuanto esta muerte podría afectar años de buenas relaciones con Alemania y la llegada de más estudiantes de ese país a Colombia, pues al menos 3 jóvenes alemanes ya están en trámite de venir a esta universidad y ahora no se sabe si quieren venir.
estamos esperando ya el lunes entrar en contacto a ver qué va a pasar. Confiamos que paralice las relaciones. Creo que las relaciones también internacionales van a afectarnos, la situación que estamos viviendo. Mientras tanto, en La Guajira se mantiene una recompensa de hasta 70 millones de pesos para capturar a los asesinos y se ordenó al ejército y a la policía a realizar patrullajes y caravanas para garantizar la seguridad en las vías de este departamento. Barranquilla amanece con 25 grados de temperatura. Y mientras tanto siguen los combates en Anorí, en Antioquia, entre el ejército y las disidencias de alias Calarcá. Hay un criminal abatido en las últimas horas. En Medellín, Héctor Santamaría. Ricardo, buenos días. Siguen los momentos de tensión en el nordeste de Antioquia luego de allí del asesinato, recordemos, en esta misma zona, en diferentes puntos a la misma hora, de 4 personas en esta subregión cometidas por el Clan del Golfo. Se mantiene, eso sí, una ofensiva de la fuerza pública contra miembros del Frente 36 de las disidencias de las FARC. Según confirmó el ejército, hubo enfrentamientos con los disidentes de alias Calarcá en la vereda Los Trozos, zona rural del municipio de Anorí. La 7ª división aseguró que los combates iniciaron cuando tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido se toparon con los miembros de esta estructura ilegal, donde hubo el intercambio de disparos y uno de los delincuentes murió. Allí se mantiene, Ricardo, por parte del ejército un refuerzo de seguridad con un despliegue de 80 uniformados, donde lo más grave es que se ha localizado campos minados y explosivos improvisados, por lo que se mantiene el temor. Se prevé que para la mañana, el día de hoy, se mantenga esa ofensiva y sobre todo el tema de seguridad sigue complicando, especialmente en esa zona nordeste del departamento, Ricardo. En el caso de Medellín, el Valle Aburrá, pararon las lluvias, a esta hora 17 grados de temperatura. También pararon las lluvias temporalmente en Bogotá, aunque el IDEAM dice que volverán el fin de semana. 5:41, permanecen secuestrados 5 integrantes de la policía a manos de los delincuentes del ELN en el Catatumbo. Una comisión humanitaria intenta la liberación sin operativos de rescate. Richard Quiñones. Ricardo, buenos días. Recordemos que el pasado 6 de enero, 5 patrulleros de la Policía Nacional fueron secuestrados en el Catatumbo, en la vía que comunica al municipio de Tibú y el municipio de El Zulia, después de que en medio de un retén ilegal instalado por presuntos integrantes del ELN obligaron a bajar del autobús en el que viajaban tras su pequeño permiso de fin de año. La policía ofreció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por quien brinde información que conduzca a su ubicación y liberación. Frente a esto se instaló también un canal humanitario con la mediación de la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y otras instituciones para exigir la libertad de los policías secuestrados. George Quintero es el secretario de Seguridad del Departamento de Norte de Santander. Bueno, en este momento ya hay una comisión dispuesta por parte de la Iglesia, de la Defensoría del Pueblo y obviamente acompañando la gobernación para que estos grupos al margen de la ley puedan entregar lo más pronto posible, o por lo menos pruebas de supervivencia de estas personas. Siempre se ha dicho que se les respete la vida de los policiales. Yo reitero, ellos no se encontraban realizando ninguna actividad de su trabajo, por el contrario, están retornando un día de descanso, de unos días de descanso y están retornando a trabajar. Por ahora el ELN ha mostrado voluntad para liberar a los policías. Richard Quiñones, Blue Radio. Pero que se vea la voluntad, Richard, porque por ahora siguen secuestrados en manos de estos criminales. Hablamos de política, hablamos de la confirmación de la primicia de Blue. Este miércoles, Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa, ex embajador de Colombia en Estados Unidos, se sube a la llamada Gran Consulta por Colombia, consulta de centro derecha de 9 candidatos que irán el 8 de marzo a las urnas para definir quién enfrentará al candidato del presidente Petro en las elecciones del mes de mayo. Uno de los contrincantes, porque el otro muy seguramente será Abelardo de la Espriella. Miguel Cardosa. Ricardo, buenos días. La consulta de la centroderecha toma más fuerza. Tal como se esperaba, Juan Carlos Pinzón se sumó a este proceso que, recordemos, ya tiene la participación de Paloma Valencia, Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria, Juan Daniel Oviedo y David Luna. E igualmente se espera la llegada del exministro del Interior, Daniel Palacios. Pero participar en la llamada Gran Consulta, por supuesto, tiene unas reglas. Y es que quien gane debe tener el apoyo de todos para ir a primera vuelta presidencial en mayo de este año, lo que implica que cada vez más los nombres en la contienda serían menos y por ende habría menos dispersión de votos. Todo se dio después de la reunión de Pinzón el martes con los demás participantes en la consulta y otros encuentros en diciembre. Justo ayer el candidato advirtió en concordancia con una denuncia del expresidente Álvaro Uribe Vélez sobre la coacción de grupos criminales como el ELN y las disidencias de las FARC para que ciertos candidatos opositores al gobierno no puedan hacer campaña en algunos territorios. Esa es una realidad fáctica. Hay zonas de Colombia donde
van a votar los electores a orden del fusil del grupo armado que domina el territorio. Esta es una verdad que no se puede subestimar. Así las cosas, quedan como candidatos fuertes hasta el momento y con posibilidades de cambios: Abelardo de la Espriella, el ganador de la consulta de la centroderecha, Iván Cepeda en la izquierda y Sergio Fajardo en la centroizquierda. Miguel Cardosa, Blue Radio. Miguel, gracias. En medio de la captura de Nicolás Maduro, de la crisis diplomática de Colombia con Estados Unidos, de la crisis de orden público, no podemos olvidarnos de la crisis en la salud, de la crisis de los pacientes de la nueva EPS y ahora de la crisis de los pacientes de la EPS en Sanar, en el suroccidente del país. En Cali hay protestas porque no están recibiendo los medicamentos. ¿Y el ministro de Salud? Bien, gracias. Desde Cali, Hugo Mario Palomar. Hola Ricardo, buenos días. Son principalmente pacientes con enfermedades crónicas, algunos incluso en estado terminal, que reclaman medicamentos y tratamientos. Con pancartas y cornetas se tomaron desde hace algunas horas la sede principal de la EPS en Sanar en esta ciudad. ¡No a la eutanasia pasiva! ¡No a la eutanasia pasiva! Algunos pacientes y sus cuidadoras se encadenaron a la puerta de la entidad, que hoy está intervenida por la Superintendencia de Salud. Aseguran que hace más de 3 meses no reciben atención médica y que en los dispensarios no les entregan insumos debido al incumplimiento en los pagos por parte de esta EPS. En Sanar nos tiene bananeadas con los insumos y la nutrición de nuestros pacientes de hace 8, 6, 3 meses. Nos hacen entregas parciales, chiquiticas, y nuestros pacientes están muriendo por desnutrición. Nuestros pacientes están sin insumos, sin pañales. Son pacientes que deben de tener unos 3, 4 cambios diarios por su condición de postración. La Secretaría de Salud de Cali ya está haciendo acompañamiento a estos pacientes y está haciendo un llamado al gobierno nacional y al agente interventor para que garantice el acceso a los servicios médicos de estos afiliados a la EPS en Sanar en esta ciudad. Tiempo seco en Cali, temperatura 19 grados, Ricardo. Hugo Mario, gracias. 5:47. Hablando de tiempo seco, la sequía está afectando al departamento de Santander, pone en riesgo el abastecimiento de agua potable a Barranca Bermeja y hay crisis en otros 5 municipios. En Bucaramanga, Julián Mejía. Hola Ricardo, son la comunidad de los pescadores del corregimiento El Llanito en Barranca Bermeja quienes han emitido una nueva y urgente señal de alerta ante el crítico descenso en los niveles de agua de su ciénaga. Lo que solía ser un ecosistema vibrante y la principal despensa de la región hoy se enfrenta a una sequía que pone en riesgo la seguridad alimentaria de cientos de familias y también amenaza a las especies de animales en la región, como el manatí, por ejemplo. Un pescador y líder de la zona, Dielcy Díaz. La afectación es que prácticamente si no hay agua, no hay peces, no hay alimento para nosotros. Entonces esta sequedad nos tiene fregado. Ahora dependemos de Isagen. Si Isagen no genera energía, en el Llanito no tenemos agua porque la mantiene ahí acumulada. Eso es algo de todos los años. Esta alerta se suma al reciente incendio que se presentó en el municipio de Los Santos, Santander, y que quemó cerca de 5 hectáreas, y también al desabastecimiento de agua en los municipios de Aratoca, Cabrera, Barichara y Vélez. Ya las autoridades empiezan a tomar las primeras medidas. Ricardo, Bucaramanga amanece con 18 grados de temperatura. Julián, gracias. 5:48. En España, en las últimas horas, hay noticias que tienen que ver con la desarticulación de una red de trata y explotación sexual de mujeres que eran captadas en Colombia y en Venezuela. Actuaba esta red delincuencial en el sur de la península ibérica. Enrique Rodríguez. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días. En la provincia de Almería, concretamente, la investigación se inició en octubre del 2024 gracias a la colaboración ciudadana que puso en conocimiento de la Guardia Civil la existencia de una organización criminal de este tipo en una localidad costera conocida como Roquetas de Mar. El modus operandi ya lo conocemos. Trasladaban a mujeres desde Venezuela y Colombia hasta España y una vez aquí las dirigían hasta ese municipio, el de Roquetas de Mar, y desde ese punto eran transportadas a diferentes ciudades. Ejercían sobre ellas un control constante. En algunas ocasiones las acompañaban y en otras, a través de teléfonos, les indicaban las instrucciones sobre los lugares a los que ir, hospedaje, servicios que tenían que prestar. Así que de esta manera mantenían un control completo y una gestión del dinero recaudado por sus servicios. La Guardia Civil ha liberado a 6 de estas mujeres y ha detenido a 8 personas. Todos ellos, los detenidos, se encuentran ahora mismo en prisión provisional. Recordemos que casi el 45% de las víctimas de trata identificadas en España proceden de Colombia, lo que sitúa a Colombia como el país, como el primer origen tanto en explotación sexual como laboral. Estas cifras suponen un incremento del
357% respecto a 2016, justo después de la supresión del visado Schengen para colombianos para entrar al territorio de la Unión Europea, Ricardo. Es Blue, más que radio. Hablamos del violento robo en Masuren, norte de Bogotá, a una pareja de adultos mayores. Un caso indignante, un caso que quedó grabado en video y que muestra de qué forma estos bandidos armados se aprovecharon de estos dos adultos mayores, le robaron 40 millones de pesos, le robaron un celular y no apareció la policía, lamentablemente. Tuvieron el tiempo incluso de dispararle a uno de los vecinos que estaba alertando sobre el robo. Felipe García. Hola Ricardo, buenos días. Bogotá volvió a ser escenario de un grave hecho de inseguridad que por poco termina en tragedia, exactamente en la calle 151A con carrera 45, esto es la localidad de Suba. Allí un adulto mayor fue víctima de un violento atraco cometido por varios criminales que se movilizaban en motocicletas en un ataque que generó temor entre los residentes del sector. De acuerdo con información de las autoridades, estos criminales interceptaron a la víctima en plena vía pública y la despojaron de sus pertenencias mediante intimidación y agresividad. El hombre se encontraba acompañado por su pareja, una mujer también de avanzada edad, quien presenció el asalto sin poder intervenir y en medio de una evidente situación de angustia. Sobre esto habló el mayor Milton Pachón, comandante de la estación de policía de Suba. Una pareja de adultos mayores, al llegar a su lugar de residencia, fueron abordados por personas quienes con arma de fuego los despojaron de un dinero que habían retirado de una entidad financiera. La situación escaló aún más cuando en medio del atraco uno de los agresores sacó un arma de fuego y realizó varios disparos contra una persona que observaba lo ocurrido. El caso ha generado preocupación entre los habitantes del sector, quienes reclaman mayor presencia de la policía y acciones contundentes frente a la inseguridad que se registra en esta zona del norte de la capital del país. Felipe García, Blue Radio. 52, Felipe, gracias. Habló el alcalde Galán anoche sobre este hecho inaceptable, este fleteo en el norte de Bogotá. Y hablamos también de la decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que finalmente dio vía libre al proyecto Accesos Norte Fase 2, que permitirá la ampliación de la autopista norte entre las calles 191 y 245. Es una zona de humedales, se ha convertido esta pelea en una discusión política e ideológica, el gobierno poniéndole trabas a la ampliación de la autopista norte. Por fortuna, esta decisión desenreda el trámite y comenzaría en los próximos días la ampliación o por lo menos el proceso para la contratación de esta obra que esperamos descongestione el ingreso y salida desde y hacia Bogotá. Jessica Gutiérrez. Ricardo, buenos días. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, otorgó la licencia ambiental al proyecto Acceso Norte, fase 2, correspondiente a la ampliación de la autopista norte de Bogotá en el tramo comprendido entre la calle 191 y la calle 245, pues con esta decisión la concesionaria Ruta Bogotá Norte SAS queda habilitada para iniciar las obras previstas en el proyecto vial. Pues ante esto habla Irene Vélez, quien es la ministra encargada de Ambiente y la directora de la ANLA. Este proyecto se ha evaluado a lo largo de todo un año de manera muy rigurosa, técnica y autónoma, siguiendo de manera muy estrecha la reglamentación y regulación ambiental vigente. Recordemos que el inicio de las obras del proyecto no se habían realizado anteriormente debido a aspectos ambientales asociados a las zonas donde se prevén las ampliaciones, las cuales presentan hábitats sensibles que requieren un manejo específico en materia de residuos, drenajes y protección de ecosistemas. Jessica Gutiérrez, Blue Radio. Jessica, gracias. Hablamos ahora de la historia del trágico accidente en el que murieron dos motociclistas en la avenida Mutis en Bogotá hace algunas semanas. El hombre que habría ocasionado el accidente estaba conduciendo en aparente estado de embriaguez, está imputado por varios delitos, se llama Rubén Romero y habría salido del país. Calila Peña. Ricardo, buenos días. Rubén Romero, conductor del vehículo involucrado en el siniestro en el que murieron dos personas en la avenida Mutis de Bogotá, entre ellas la motociclista Viviana Marcela Suárez, habría abandonado el país pocas horas después de los hechos. En paralelo, la Fiscalía General de la Nación ya adelantó una audiencia de control previo que permitiría eventualmente avanzar en la localización y vinculación formal del conductor. Habla el abogado Juan Manuel Castellanos, representante legal de la familia Suárez y Sasa.
Se tendrá que vincular formalmente a este señor, al señor Rubén Romero Castillo. Tenemos información que evidentemente esta persona ya salió del país desde unas horas posteriores a los hechos. Sin embargo, pues esto no es óbice para que no se pueda juzgar, no se pueda judicializar en Colombia. Evidentemente sí se puede judicializar y en su momento, pues, ¿por qué no solicitar una orden de captura de manera internacional? Y es que la Fiscalía sustentó la imputación contra Edwin Delgado, dueño del vehículo, señalando que la presunta responsabilidad estaría asociada a una omisión por no haber evitado que Rubén Romero condujera el vehículo. Para el ente acusador, el conductor se encontraba en estado de alicoramiento tras departir con los mismos pasajeros. Sin embargo, la defensa de Delgado, en cabeza del abogado Jimmy Erazo, rechazó esta imputación. La conducta desplegada por el señor Edwin, que simplemente es ser pasajero de un vehículo y entregar las llaves para evitar cualquier tipo de circunstancias, accidentes, precisamente lo hizo por ese motivo. No se adecua a ningún tipo penal y es abiertamente atípica. Según la versión de la defensa, el conductor fue contratado para regresarlos en el mismo vehículo a su casa. Finalmente, se confirmó que la segunda pasajera no fue vinculada al caso. Kalila Peña, Blue Radio. Gracias, Kalila. Hablamos ahora del caso de Zulma Guzmán, la mujer detenida en Reino Unido, en Londres, que habría envenenado con fresas achocolatadas impregnadas con talio a dos jovencitas, a dos menores de edad que murieron, que fueron asesinadas. Está en la cárcel de mujeres más grande de Europa y no se descarta que haya otros implicados. Laura Alejandra Moreno. Ricardo, muy buenos días. El abogado Maher Aushihab, representante de la familia Forero de una de las menores que fallecieron con el consumo de frambuesas envenenadas con talio, aseguró que la captura de Zulma Guzmán y el inicio formal de su proceso de extradición representan un avance clave en la investigación. Según explicó, aunque Guzmán es señalada como la principal sospechosa, la Fiscalía General mantiene abiertas varias líneas de investigación. Sí, la Fiscalía está indudablemente investigando más personas. Digamos, de lo que se ha establecido es un hecho que se advierte la participación potencial de más personas, algunas han sido instrumentalizadas. El abogado también hizo una claridad y fue enfático en que una persona mencionada en versiones preliminares, quien habría llevado las frambuesas, no tiene ninguna responsabilidad, sino que fue instrumentalizada y por el contrario aportó información valiosa en esta investigación. La familia de la menor fallecida expresó satisfacción por el trabajo de la Fiscalía y por la confirmación de que Guzmán se encuentra bajo custodia de las autoridades británicas tras la activación de la circular roja de Interpol. Recordemos que esta misma semana Guzmán negó su extradición ante el Tribunal de Westminster y permanece recluida mientras avanza el proceso. La próxima audiencia preliminar está programada para el lunes 12 de enero, cuando Colombia presentará formalmente los argumentos para solicitar su extradición. Entre tanto, en el país se espera que la Fiscalía avance en la imputación de los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, incluso sin la presencia física de la procesada, en un proceso que, según las víctimas, seguirá su curso de manera paralela. Laura Alejandra Moreno, Blue Radio. Tomás, con 3. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio, es pura pasión. En la pantalla, en la radio o en el celular. Vamos Colombia a celebrar que vamos para el mundial. Desde USA, México y Canadá, la fiesta del fútbol a todo el mundo llegará. Porque viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. El Mundial se ve en Blue. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando.
Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Equipo, silencio, vamos a grabar. Sube pista, entra la voz. El mejor regalo, suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Felices fiestas, Navidad, Año Nuevo, todo eso que te hace feliz. Suscríbete, en vivo las 24 horas. Somos @Blue Radio Co. Los mejores contenidos para ti. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, son las 6 de la mañana en punto. Seguimos en Mañanas Blue, hoy jueves 8 de enero, como siempre con la información, con el análisis y con la opinión. Una llamada entre el presidente Gustavo Petro y el presidente Donald Trump cambió el discurso que tenía preparado el jefe de Estado colombiano, cambió muy seguramente el futuro de las relaciones diplomáticas entre ambos países y puede ser provechoso para todos los colombianos, desactivando una situación que no tenía unas consecuencias previsibles en el corto plazo. Esta llamada duró poco más de 40 minutos, repito, entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, y abre la puerta al primer cara a cara de los dos gobernantes. Será una reunión en la Casa Blanca en Washington y su organización quedó a cargo del secretario de Estado Marco Rubio y de la canciller Rosa Villavicencio, que por cierto tampoco tiene visa a Estados Unidos. Obviamente esta nueva realidad abre la puerta a que haya cambios incluso consulares desde las autoridades estadounidenses. La inédita y sorpresiva llamada entre la Casa Blanca y la Casa de Nariño se produjo gracias a la gestión del embajador Daniel García Peña, embajador de Colombia en Estados Unidos, y gracias a la mediación del senador republicano Rand Paul, quien fue el puente para que después de todo lo que se han dicho, las descalificaciones de uno y otro lado, del presidente Petro y del presidente Trump, después de toda el agua que ha corrido bajo el puente, después de la desertificación de Estados Unidos a Colombia en la lucha contra las drogas, después de que le quitaran la visa al presidente Petro y lo incluyeran en la lista Clinton, y después de la captura de Nicolás Maduro en Caracas, el presidente Trump aceptara hablar con el mandatario colombiano. Y paradójicamente, mientras los dos presidentes hablaban por teléfono en Bogotá, el presidente Petro, y en Washington, el presidente Trump, el presidente Petro tenía a unas 3.000 personas esperándolo en la Plaza de Bolívar en una marcha que había sido convocada y organizada por él mismo y por su gobierno contra el presidente Trump, contra el intervencionismo y contra las amenazas que había lanzado el presidente estadounidense de una posible intervención militar en Colombia. Por eso el retraso para el esperado discurso fue de poco más de 2 horas, casi 3 horas en realidad, porque la convocatoria había sido hecha para las 4 de la tarde. El presidente Petro sale a tarima hacia las 7 de la noche. Lo que se ha sabido de esta conversación de los presidentes Petro y Trump es que fue una conversación relativamente tranquila y cordial en términos diplomáticos, que es lo que han tenido en ausencia los presidentes en sus redes sociales, porque de todo han tenido menos diplomacia, se han dicho de todo. El presidente Trump le dijo enfermo al presidente Petro en el Air Force One, se lo dijo, mientras que el presidente Petro le decía senil en sus redes sociales. Esta llamada en principio desactiva la crisis diplomática entre los dos países y obligó al presidente Petro, como les decía, a cambiar el discurso que tenía preparado para la Plaza de Bolívar. En la conversación, Venezuela y la lucha contra las drogas fueron los dos grandes temas, empezando con Venezuela y las implicaciones de la captura de Nicolás Maduro para América Latina. Esta llamada es el primer paso con el que se espera que se restablezcan canales de comunicación diplomática entre cancillerías y presidentes. Y dice el presidente Petro que se espera que se normalicen la cooperación militar y judicial, mientras que el presidente Petro dice que también invitó al presidente Trump al país. También invitó el presidente Petro a Colombia a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, con quien habló telefónicamente hace 2 días, e intenta ahora el presidente Petro
desmarcarse del dictador capturado Nicolás Maduro, asegurando que no es su aliado pese a que sí se reunió con él al menos en 5 oportunidades en la frontera. Las diferencias comenzaron, dice él, desde la muerte de Hugo Chávez. Anoche el discurso fue larguísimo y hubo 37 marchas en el país. Les cuento detalles. En 36 municipios, en 22 departamentos, la más grande en Bogotá, 3.000 personas en la capital del país, aunque los organizadores hablan de más de 5.000. En Medellín, 3.000 manifestantes, en Cali 1.200, en Cartagena 450 personas, en Armenia 650, en Neiva más de 350 y en Bucaramanga marcharon cerca de 300 personas. Les hablaré en segundos de Venezuela. El país amanece en relativa calma, mientras el régimen de Delcy Rodríguez comienza a seguir paso a paso las instrucciones de Estados Unidos. PDVSA confirmó el negocio para la entrega de petróleo al gobierno Trump, entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo, y ante las críticas por hacer negocios con Estados Unidos, la presidenta Delcy Rodríguez responde con pragmatismo que es una relación comercial con Estados Unidos como la que tienen con Chevron. La Asamblea Nacional, mientras tanto, tramita una amnistía general que podría ser la puerta a la libertad para los más de 800 presos políticos que siguen detenidos por el régimen, y desde Washington el secretario de Estado Marco Rubio ya contó cuál es el plan del presidente Trump para Venezuela, plan que divide en 3 fases: estabilización, recuperación y transición. En Caracas, el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, fue el primero desde que el régimen que oficializó las cifras de muertos y heridos en la operación Resolución Absoluta. Habla de 100 personas muertas, de más de 100 heridos en los bombardeos, y dice que hay muchos civiles entre las víctimas, pero de momento los casos identificados son de militares y hombres armados del esquema de seguridad del dictador. En Colombia les hablaré de política. Ya son 8 los candidatos de centro derecha que se medirán en la llamada Gran Consulta por Colombia, y entre quienes el 8 de marzo se escogerá un solo aspirante a la presidencia. En las últimas horas se subió a esa consulta el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, que se medirá contra Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia y David Luna. Amanecemos con una muy buena noticia para Bogotá y para los municipios de la Sabana. El gobierno nacional, a través de la ANLA, le dio finalmente luz verde a las obras de ampliación de la autopista norte, una obra de 1,8 billones de pesos que dejará la autopista, supuestamente, eso esperamos, cruzamos los dedos, de 12 carriles en 6 kilómetros en la calle, entre las calles 191 y 245. La obra comenzaría muy rápido, dijo anoche el alcalde Carlos Fernando Galán, que también le está exigiendo a la policía encontrar a los 4 hombres que atracaron de la manera más vil a una pareja de adultos mayores que había retirado 40 millones de pesos de un banco, regresaba a su casa, fueron víctimas de fleteo. Ahí vemos el video, ocurrió a plena luz del día en el barrio Masuren, en Suba. Los vecinos gritaron, la gente grabó, pero nadie pudo impedir que hasta uno de los bandidos le disparara a uno de los vecinos que estaba alertando. Y les contaré también en segundos de la recompensa que ofrecen las autoridades por información sobre los responsables del asesinato de un turista alemán de 26 años en La Guajira. Le dispararon por robarle la moto en la que estaba dedicado a recorrer y conocer Colombia. Así es muy difícil impulsar el turismo. Este estudiante alemán estaba de intercambio en la Escuela de Ingeniería, la Escuela Colombiana de Ingenieros Julio Garavito. Son las 6 de la mañana de 8 minutos, como siempre es un gusto acompañarlos. Una agenda, como ven, cargada de información. Vamos a continuación con lo más importante en Colombia y en el mundo, en el resumen, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. Hoy traía un discurso y tengo que dar otro. Eso no es fácil. El primer discurso era bastante duro, porque es que yo sé de la guerra, entonces... Gustavo Petro y Donald Trump sostuvieron una histórica llamada telefónica este miércoles que se concentró principalmente en desactivar la crisis política que surgió entre Colombia y Estados Unidos. La conversación de casi 45 minutos giró en torno a la lucha contra el narcotráfico y sobre Venezuela. Y le dije, muchos de los políticos que han llegado aquí al estado de la Florida y Washington tienen relaciones con el narcotráfico. Venezuela fue uno de los principales temas y el mandatario se distanció de Nicolás Maduro. ¿Qué es Maduro? Como dijo la extrema derecha de Nueva York, él no es mi aliado. Él fue el que me separó físicamente, telefónicamente, de una relación con Chávez que era muy positiva. Los jefes de Estado también hablaron de cooperación para combatir el ELN en la frontera con Venezuela, de los bombardeos de Estados Unidos en el Pacífico y el Caribe y de la situación del vecino país. El presidente Gustavo Petro también reveló que conversó con Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela. Ella la conozco desde el principio de todo esto.
La invité a Colombia y queremos establecer un diálogo tripartito y ojalá mundial para estabilizar el que la sociedad venezolana, que como en Colombia podría estallar en violencia entre ella misma, no se produzca. Y el tono fue positivo y las conclusiones son muy buenas, tanto así que el presidente Donald Trump está invitando a la Casa Blanca al presidente colombiano para una reunión. Él mismo lo confirmó a través de su red social Truth con la siguiente publicación en la que dice: fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicarme la situación del narcotráfico y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él en un futuro próximo. El ambiente positivo entre Petro y Trump generó reacciones desde diversos sectores que coinciden en la importancia de restablecer el diálogo y reducir las tensiones con los Estados Unidos. Mientras unos destacan la diplomacia y la cooperación, otros exigen resultados concretos frente al narcotráfico, la seguridad y la credibilidad de las políticas internas del gobierno nacional. El precandidato presidencial, Mauricio Cárdenas. Pasó lo que tenía que pasar. Gustavo Petro agachó la cabeza. Llamó a Donald Trump a darle explicaciones, a decirle que él sí está comprometido con la lucha contra el narcotráfico. Pero todo el mundo sabe, nadie es ingenuo, que la ampliación de cultivos ilícitos en Colombia se ha aumentado por cuenta de la política de paz total. Nadie va a creer algo diferente. A su turno, el precandidato Roy Barreras aseguró que el diálogo con Estados Unidos evita escenarios de caos como en Venezuela. Es una buena noticia para Colombia la llamada telefónica entre el presidente Petro y el presidente Trump y el anuncio de que van a reunirse pronto en Washington, porque desescala el conflicto, baja la tensión, disminuye los riesgos de que Colombia sufra situaciones de caos o incertidumbre como las que está sufriendo Venezuela y permite centrar la relación entre los dos países en lo que verdaderamente importa. Entre tanto, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, cambió el tono del discurso e hizo un llamado de unión en Venezuela, asegurando que se debía sanar la herida profunda que había dejado el ataque de Estados Unidos y parar el extremismo que había en su país. Llamo a nuestra bancada nacional, llamo a los opositores de Venezuela, espero que en conjuntos y en unión avancemos hacia una dirección, a sanar lo que ha sido las consecuencias del extremismo y del fascismo en Venezuela. Mientras que Diosdado Cabello, número 2 del chavismo, y en un tono menos desafiante que el que solía utilizar, entregó la primera cifra de lo que según él dejó el ataque para capturar a Maduro. Venezuela fue víctima de un ataque bárbaro, artero, donde hasta ahora, y digo hasta ahora, hay 100 fallecidos, 100 y otra cantidad parecida de heridos. Terrible el ataque contra nuestro país. Eso es cierto, eso es una verdad. No lo va a tapar nadie. No lo va a tapar nadie, no hay manera que eso pueda ser tapado y hoy el mundo lo está descubriendo de manera plena. Son 2 buques los que Estados Unidos ha incautado en las últimas horas. Por un lado es el tanquero Sofía, sancionado y que al parecer llevaba petróleo venezolano hacia China. Pero por el otro, el Vela 1, o antes conocido como Vela 1, que estaba ubicado al sur de Islandia, y su incautación se produce tras 2 semanas de persecución. Esa es la nueva realidad bajo la cuarentena marítima de Washington y en el marco del anuncio hecho por el presidente Trump de que Venezuela dará entre 30 a 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos. El secretario de Energía, Chris Wright, explicó que Estados Unidos se encargará de la venta del petróleo venezolano y que los recursos derivados de esas ventas serán depositados en cuentas estadounidenses y administrados por ellos. Vamos a comercializar el crudo que sale de Venezuela, primero este petróleo almacenado que está represado y luego de manera indefinida. De ahora en adelante venderemos la producción que salga de Venezuela en el mercado. El precandidato Abelardo de la Espriella retó a Iván Cepeda a un debate presidencial, mientras que el del pacto histórico, horas antes del anuncio de la Espriella, condenó la intervención estadounidense en un foro desde España. Sabemos bien que uno de los objetivos de esta estrategia del gobierno Trump es intentar asfixiar la segunda ola del progresismo en Colombia, así como perseguir de manera implacable a nuestro presidente Gustavo Petro, a quien nunca, óigase bien, podrán humillar. Bogotá volvió a ser escenario de un grave hecho de inseguridad que por poco termina en tragedia, exactamente en la calle 151 con 45, en la localidad de Suba. En videos de cámaras de seguridad quedó registrado el momento exacto en el que un adulto mayor fue víctima de un violento atraco cometido por varios delincuentes que se movilizaban en motocicletas en un ataque que generó temor entre los residentes del sector. De acuerdo con información preliminar, los criminales interceptaron a la víctima en plena vía pública y la despojaron de sus pertenencias mediante intimidación y agresividad. Sobre este grave hecho de inseguridad
seguridad se pronunció el alcalde Carlos Fernando Galán. Ante este grave hecho de inseguridad que ocurrió hoy en Suba, hablé con el director de la Policía Metropolitana y le dije que al general este caso tenemos que priorizarlo para identificar a los 4 responsables por lo menos que actuaron en este hurto violento donde atacaron a 2 adultos mayores. Esto ocurrió al parecer después de que ellos sacaron unos recursos de un banco. Este tipo de casos usualmente tiene varios cómplices involucrados en toda la cadena. Hay que identificarlos a todos los cómplices que dieron la información y a los que participaron en el hurto para que todos paguen ante la justicia. Está caldeado el ambiente en Estados Unidos luego de que una mujer perdiera la vida en una acción del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE en Minnesota. Esta persona era blanca, de 37 años, ciudadana estadounidense y no era objetivo de ningún operativo, de acuerdo a las autoridades. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, acusó a la mujer abatida de un acto de terrorismo doméstico por conducir su vehículo en medio de los oficiales que actuaron en defensa propia, según ella, pero el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, tachó de falso este argumento y le dijo a la agencia, con palabras fuertes, que se largue de su ciudad. And I have a message for ICE. To ICE, get the fuck out of Minneapolis. Falcao García jugará con Millonarios en el 2026. El cuadro embajador anunció al delantero de 39 años como refuerzo para este semestre. Falcao no juega desde junio del 2025, cuando dejó Millonarios tras los cuadrangulares del primer semestre de este año. El Tigre, quien jugó en Millonarios en el finalización 2024 y en la apertura 2025, registró 11 goles en 29 partidos jugados con la camisa albiazul. Equipo, silencio, vamos a grabar. Sube pista, entra la voz. El mejor regalo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Felices fiestas, Navidad, Año Nuevo, todo eso que te hace feliz. Suscríbete. 6:16 minutos, Felipe, buenos días. Esa llamada del presidente Petro y del presidente Trump no la veíamos venir, no parecía lógica y menos ahora en medio de esa crisis diplomática, en medio de esa tensión que estaba en su punto más difícil antes de esa conversación. Bueno, pero felizmente, digo yo, se dio porque pues esa es la manera de mantener las relaciones diplomáticas con cualquier país del mundo. Yo sí veo con muy buenos ojos que ojalá el presidente en su bipolaridad ahora no cambie en 24 horas y esas cosas que él hace. Pero a mí me parece una buena noticia para Colombia en general, porque pelear con los Estados Unidos es una locura, eso es un disparate para los colombianos, pues inentendible, por un lado. Y por otro lado, me pareció divertido ver a quienes fueron a la marcha para hablar contra Trump y en favor de la soberanía, aplaudir cuando el presidente les contó que había hablado con Trump. Pero es una buena noticia, es decir, de acuerdo, no me cabe Felipe, la menor duda. Sin duda, esta es una buena noticia para los colombianos. Ahora, el presidente Petro, como es un político avesado, hace uso de esa llamada, lo hace en tarima, un discurso que tiene eminentemente carácter político, de nuevo atacando al expresidente Álvaro Uribe, de nuevo atacando a los medios de comunicación, pero dando detalles de lo que serían esos diálogos, además porque viene un encuentro en la Casa Blanca. Caterina Vila. Ricardo, buenos días. Un nuevo capítulo en las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Colombia comenzó la noche del miércoles cuando el presidente Gustavo Petro confirmó la llamada que sostuvo con su homólogo Donald Trump en medio de las tensiones. Fue la primera conversación desde que Trump está en la Casa Blanca y tras esta el presidente cambió su discurso en la Plaza de Bolívar. Hoy traía un discurso y tengo que dar otro. Eso no es fácil. El primer discurso era bastante duro, porque es que yo sé de la guerra, entonces... La llamada duró más de 40 minutos, comenzó sobre las 5:30 de la tarde, luego de que el presidente Gustavo Petro llegara a su despacho en Casa de Nariño tras varios días en Cartagena. Venezuela fue uno de los principales temas y el mandatario se distanció de Nicolás Maduro. ¿Qué es Maduro? Como dijo la extrema derecha en Nueva York, él no es mi aliado. Él fue el que me separó físicamente, telefónicamente, de una relación con Chávez que era muy positiva. El mandatario insistió en que Donald Trump fue engañado. Los jefes de Estado también hablaron de cooperación para combatir el ELN en la frontera con Venezuela, de los bombardeos de Estados Unidos en el Pacífico y el Caribe y de la situación del vecino país. El presidente Gustavo Petro también reveló que conversó con Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela.
Hablé también hace 2 días con la presidenta actual en Venezuela, Delcy. Ella la conozco desde el principio de todo esto. La invité a Colombia y queremos establecer un diálogo tripartito y ojalá mundial para estabilizar el que la sociedad venezolana, que como en Colombia podría estallar en violencia entre ella misma, no se produzca. También hubo invitación de parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que Gustavo Petro viajara a Washington, así como una invitación del presidente colombiano para que Trump visitara Colombia. Sin embargo, finalmente ese encuentro entre ambos mandatarios se realizaría en la Casa Blanca. Ustedes dicen que venga Trump. Yo lo invité. Le dije que en una isla chéverísima, pero solo los 2 y las escoltas. De él, de seguridad y de vía, porque para que no tenga, habrá una fragata gringa y una nuestra, cuidando de misiles. Y yo voy... Si es hablar, yo voy donde sea. En palabras del presidente, la crisis diplomática no ha terminado hasta que haya un encuentro personal. Cabe mencionar que esta llamada se da tras un encuentro entre la canciller Rosa Villavicencio y el encargado de negocios John McNamara. También luego de que el Ministerio de Justicia y del Interior declararan la intención de Colombia de cooperar en materia de lucha antidrogas con Estados Unidos. Desde varios sectores la comunicación fue celebrada. El expresidente Juan Manuel Santos aseguró que la diplomacia y la moderación siempre deben primar, mientras que el precandidato Mauricio Cárdenas dijo que el presidente Petro deberá ahora dar explicaciones en Washington, aunque sus argumentos son poco creíbles. Pasó lo que tenía que pasar. Gustavo Petro agachó la cabeza. Llamó a Donald Trump a darle explicaciones, a decirle que él sí está comprometido con la lucha contra el narcotráfico. Pero todo el mundo sabe, nadie es ingenuo, que la ampliación de cultivos ilícitos en Colombia se ha aumentado por cuenta de la política de paz total. Nadie va a creer algo diferente. Entonces, Gustavo Petro, usted va a tener que ir ahora a Washington a dar más explicaciones. Antes de ir, debería hacer algo creíble que genere confianza en Colombia y que le ayude a la democracia. Levante las mesas de negociación de la paz total, que han sido el origen de muchos de los problemas. La Embajada de Colombia en Estados Unidos informó que la llamada mantuvo un tono constructivo y aseguró que se están adelantando las gestiones para un encuentro en Washington. Caterina Ávila, Blue Radio. Catherine, gracias. Ese es el siguiente paso. El siguiente capítulo de esta novela será la reunión en la Casa Blanca de los presidentes Petro y Trump, luego de la invitación que hizo el presidente estadounidense en las últimas horas. Juan Camilo Merlano, ¿se tiene estimado cuánto tiempo tardarían en las coordinaciones, las cancillerías? Ricardo, eso ya depende de la gestión del secretario de Estado Marco Rubio, de la canciller Rosa Villavicencio. El presidente Trump, pues se vienen días muy ocupados para él, porque cumple su primer año de gobierno y va a tener una agenda muy enfocada, por ejemplo, en cuestiones domésticas. Posteriormente, después de cumplir el primer año de gobierno, tiene un viaje a Davos, en Suiza, para el Foro Económico Mundial. Entonces, es posible que se pueda estar produciendo, si no inmediatamente, en las semanas inmediatas, quizás a finales, mediados del mes de febrero podría ser más posible, pero en todo caso también todo depende de la flexibilidad de la agenda del presidente de los Estados Unidos y de que las tensiones se mantengan tal cual están, que las condiciones favorables se mantengan. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6:22 de la mañana. El ajedrez de la política en Colombia se sigue moviendo. Juan Carlos Pinzón oficializó su participación en la gran consulta. Desde hace semanas, el ex embajador de Colombia en Estados Unidos venía hablando con los precandidatos de esta consulta para manifestarles el interés de integrar esta coalición. Ese último encuentro fue esta semana para manifestarles, y allí se cocinó ese aterrizaje político que da un viraje en la carrera por la presidencia de Colombia. Pinzón, que tiene el aval de oxígeno de ese partido de Ingrid Betancourt, se medirá en la gran consulta por Colombia con otros 7 candidatos o precandidatos a la presidencia. Allí está Vicky Dávila, Aníbal Gaviria y Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas y Juan Daniel Oviedo
Alvarado, Paloma Valencia y David Luna. De estos 8 candidatos que se van a medir en la consulta el próximo 8 de marzo, y quien sea elegido va a recibir el apoyo por todos los otros en la primera vuelta para enfrentar a la izquierda que hoy está liderada por Iván Cepeda. De los 9 candidatos que estarían en esa coalición, solo Pinzón, Valencia y Galán ya cuentan con aval político, aunque se espera que aterricen allí eventualmente el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 24 minutos, y este día es importantísimo para el bolsillo de millones de colombianos porque hoy a las 6 de la tarde el DANE va a revelar el dato de inflación para Colombia en el mes de diciembre y también el dato consolidado de todo el año pasado, insumo base y dato clave para otro montón de alzas y para ajustar una enorme cantidad de bienes y servicios en el país, adicionales a los que ya vienen subiendo por culpa del salario mínimo, con los analistas anticipando un índice de precios al consumidor, un IPC, que pudo estar cercano al 5.2% durante el año anterior, cifra de partida para el reajuste de los arriendos, por ejemplo, que por ley están atados al IPC, para el reajuste también de los peajes en el país, igualmente atados a la inflación, pasajes intermunicipales que se ajustan con el IPC, servicios públicos, acueducto, aseo, alcantarillado, agua, luz y gas, que se incrementan con base en la inflación, aunque en el caso del gas con tarifas más altas por el aumento de las importaciones. También están atados al IPC, a ese dato de inflación, las matrículas de educación privada, que se ajustan generalmente en los meses de enero y de septiembre, que son los momentos clave tanto de colegios como también de las universidades. Índice de precios al consumidor, costo de vida o sencillamente carestía, cuyas expectativas para este año son de hecho mucho peores, con cábalas que lo unifican por encima del 6%, es decir, el doble de la meta del Banco de la República, que ya no va a poder bajar tasas y que seguramente tendrá que dejarlas quieticas en el 9.25%, y ante el efecto boomerang que va a causar sobre el resto de precios el aumento desmedido del 24% del salario mínimo. Un crecimiento del costo de vida que viene y que ha estado jalonado el último año por cuenta de los alimentos. De hecho, con alzas en los perecederos y de manera muy particular aumentos en frutas frescas, hortalizas, plátanos y tomates que podrían llevar la inflación anual de los alimentos en el país al 6.36%. Sin embargo, todo con la fortuna de tener ahora un dólar barato, un dólar que se mueve alrededor de los 3.700 pesos, lo cual ayuda también a quitarle presión al costo de vida, y toda vez que el 30% de la canasta familiar viene por cuenta del alza también de los importados. Esto, mayores precios, eso sí, para todos, que además ahora se gustan para unos pocos que van a tener aumentos en sus carros, quienes tienen carros de lujo a diésel o quienes también tienen camionetas que funcionan con ese tipo de combustible, porque para ellos se acaba el subsidio que daba el gobierno, algo que en materia de finanzas públicas no es gran cosa, es apenas un medio pañito de agua tibia, porque el gran gasto de ese subsidio es en el transporte público y el subsidio que se usa para tanquear camiones y vehículos de carga en el país. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 27 minutos. El próximo mes, en febrero, podrán empezar las obras de uno de los proyectos de infraestructura más importantes para Bogotá. En las últimas horas, la ANLA, como autoridad ambiental en Colombia, le entregó la licencia al proyecto de ampliación de la autopista norte, por lo que el gobierno nacional dio luz verde a esta obra, que espera resolver parte del problema de conexión entre Bogotá y municipios de Cundinamarca en la Sabana. La licencia es para la ampliación de la autopista norte entre calles 191 y 245, un proyecto que necesita una inversión de 1.8 billones de pesos, porque será la ampliación de 5.8 kilómetros de esta carretera, de esta vía, de esta autopista. Una autopista que pasará de tener 6 a 12 carriles, es decir, cada sentido tendrá 5 carriles mixtos y 1 para el uso exclusivo de buses de Transmilenio. Pero no solo son los carriles, también se contempla que cada costado tenga ciclorrutas y andenes de 3 metros cada uno. Se tiene además que
que garantizar la conservación, esa conectividad de la fauna, la flora y el agua de la cordillera de los Andes, los humedales, el río Bogotá y, claro, la reserva Tomás van der Harmen. El proyecto fue adjudicado en el año 2022, es a una APP privada y la primera solicitud de esta licencia ambiental había sido archivada, pero ahora la ANLA la aceptó, la concedió en un documento que tiene 400 páginas. Eso sí, la ANLA pone condiciones a esta concesión ruta Bogotá Norte. Tiene que proteger ambientalmente hablando, sobre todo los humedales Torca y Guaymaral, para conservar la fauna, la flora y sobre todo el cauce de aguas, que no vayan a inundar otra vez la autopista norte y menos proyectos de infraestructura, especialmente de vivienda que se hacen alrededor de la vía. Por ejemplo, tendrá que elevarse la autopista misma 4.4 metros y construir pasos de agua y sobre todo garantizar el paso de la fauna que sigue en la zona. Un último dato, la obra va a beneficiar más de 6 millones de personas y generará 30.000 empleos para al final reducir en 45 minutos los tiempos de viaje. Esta obra, que hace parte de proyectos de movilidad de la Sabana, junto al tren de Zipaquirá, la conexión de la troncal de los Andes y la doble calzada Suba-Cota. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. 6:30 minutos, por ahora se fueron las lluvias en Bogotá. Padre Linero, buenos días. Buen día, Ricardo. Iniciamos este día con ánimo, con fuerza. Siempre quiero provocar buenas emociones, que podamos creer que las cosas van a estar bien, que tengamos lucidez mental, pero buena gestión de emociones para hacer de nuestras jornadas la mejor. Es una buena noticia que las lluvias se hayan ido, solo por unos días, debo decirle. El domingo vuelven las lluvias a Bogotá. Pero ¿sabe qué? Uno tiene que ser feliz. Si llueve, hay que ser feliz. Y si no llueve, hay que ser feliz. Claro, pienso en las personas que tienen dificultades cuando llueve, ¿verdad? En María Paz, en Kennedy hubo inundaciones. Por ejemplo, hay uno sí hay uno se preocupa y tal. Pero usted y yo tenemos que poner en la mejor actitud, llueva, truene. O relampaguee, decían las abuelas. 6:31, ¿de qué hablamos hoy, padre? De salud mental. Y quiero hablar de salud mental en jóvenes. Y cómo la tecnología le ha dado. No sé si ya usted ha leído el texto La generación ansiosa. Me lo recomendó hace años Daniel Mejía y Buen no texto. lo he leído, ¿sabes? Yo ya lo leí y creo que hay que ponerle atención, porque definitivamente los temas de salud mental en los jóvenes están apalancados, para usar una palabra, por estas vainas. Creo recordar que usted estaba en el team de los de las libertades. Sí, yo hace rato ya... ¿Y ha cambiado? Sí, yo no tengo ningún problema. Yo ahí aplico lo de Whitman. No te preocupes que me contradiga, soy un océano. Eso nos dijo Whitman y lo aprendimos, ¿no? Yo le traigo a alguien más cercano. Juan Manuel Santos decía: solo los idiotas no cambian de opinión, cuando alguna vez tuvo un contraste muy duro en política. Pero bueno, hablamos en segundos de salud mental y los jóvenes y las pantallas. 6:32, y hablamos en deportes de los ecos del desembarco otra vez de Falcao García en Millonarios. Juan Camilo Vargas. Hola Ricardo, ¿qué tal? Feliz mañana para usted y para todos. Sí señor, y se confirma incluso que Falcao no se une para el torneo colombiano, sino que de una vez viaja a Buenos Aires, donde estará uniéndose al equipo embajador, que recuerde juega 2 amistosos, frente a River Plate, ese es en Uruguay, y frente a Boca Juniors en la Bombonera. Será el tercer paso por Millonarios, se dice que será un contrato por 6 meses. Recuerde que ya jugó el segundo semestre de 2024 y el primero de 2025, en ambos llegó a cuadrangulares, 11 goles en 29 partidos para Radamel Falcao García. Sorter Coordinadora, 8 años cambiando la logística. Sorter, un sistema que revoluciona la manera de mover a Colombia. Coordinadora, donde empieza la innovación. 6:33 minutos, ya saludo al embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña. Antes en Washington, Juan Camilo, el New York Times, en un artículo largo, una entrevista que le concede a este diario el presidente Trump, revela que sus reporteros, mientras hacían la entrevista, estuvieron presentes en el Salón Oval de la Casa Blanca cuando el presidente Donald Trump toma la llamada del presidente Gustavo Petro este miércoles.
Ricardo, le estaban haciendo una entrevista al presidente Donald Trump y de un momento a otro el presidente interrumpió la entrevista para recibir la llamada con el presidente colombiano y le dijo a los periodistas, pueden quedarse, pero solo si se mantiene el contenido de todo lo que diga en esta llamada off the record. Y pues naturalmente los periodistas se comprometieron a esto. También, además del presidente Donald Trump, estaba el secretario de Estado Marco Rubio y el vicepresidente J.D. Vance. Dice en este relato el New York Times que después de la llamada el presidente Donald Trump le dictó a uno de sus asesores que escribiera la publicación en su red social Truth, diciendo que el presidente colombiano había llamado para, abro comillas, explicar la situación sobre las drogas saliendo de los campos rurales de cocaína en Colombia y que Trump lo había invitado a visitar Washington. La llamada, según lo que dice el Times, bueno, ya esto lo habíamos comentado, tomó un tiempo de alrededor de 1 hora y parece, también esto lo hemos comentado a partir de las primeras informaciones que hemos tenido de la llamada y del tono positivo, que disipan cualquier tipo de amenaza inmediata militar por parte de los Estados Unidos. Recordemos que hace tan solo unos días, nada más el pasado domingo, el presidente Donald Trump había tenido comentarios muy duros frente a Colombia, diciendo, bueno, que el país estaba enfermo, que el presidente también, y sugiriendo entonces o abriendo la puerta a una posible acción militar en Colombia. Pero dice el Times que el presidente Trump cree, o indicó más bien que él lo que creía es que el derrocamiento, abro comillas, decapitación de Maduro, del régimen de Maduro, había intimidado a otros líderes en la región para que trataran de ir más cerca de los Estados Unidos o ir en la línea de los Estados Unidos. Ahora, esto es un pequeño fragmento de esta entrevista con el New York Times que naturalmente toca a Colombia, pero que fue enfocada en Venezuela, que es también uno de los temas que marcó esta conversación con el presidente Gustavo Petro, teniendo en cuenta la condición de que compartimos una frontera de más de 2.200 kilómetros con Venezuela. Pero el presidente Trump allí comenta, por ejemplo, que el control sobre el petróleo venezolano espera que sea durante varios años, es decir, que esto es algo de largo plazo, y por el otro lado dice que al momento de hacer la operación tenía temor de que se convirtiera en un momento Jimmy Carter, haciendo referencia al fiasco del intento de liberación de los rehenes en Irán, pero en todo caso no fue así, Ricardo. Sorter Coordinadora. 8 años cambiando la logística. 8 años transformando la forma de llegar a tu hogar. 8 años de velocidad, precisión y confianza. Sorter, un sistema que revoluciona la manera de mover a Colombia. Clasificando, organizando y conectando para que cada envío llegue más rápido, más lejos, más seguro. Coordinadora, donde empieza la innovación. Vigilado Supertransporte. 6:36 minutos, señor embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña. Buenos días. Buenos días, ¿cómo se encuentran? Embajador, ¿cómo es la historia de la conversación telefónica que tuvieron este miércoles el presidente Gustavo Petro y el presidente Donald Trump? ¿Quién la consiguió? ¿Cómo se logró esa charla? Bueno, eso es el resultado de muchos meses de gestión, de trabajo de mi parte, de la embajada, el equipo de la embajada en Washington, que tengo que agradecer, es un equipo maravilloso que me acompañan en todas estas gestiones. El año pasado hablé con 32 senadores y 74 representantes de la Cámara, con todos buscando canales, buscando mandar mensajes, pero concretamente fue el senador Rand Paul, el senador republicano de Kentucky, con el cual pues he establecido una muy estrecha relación en estos últimos días, pues con todo lo que estaba pasando en Venezuela. El senador Paul estaba muy preocupado por lo que estaba pasando. Él es un senador republicano, pero de los pocos, yo diría el único, que realmente ha sido crítico del presidente Trump en muchos temas que tienen que ver con lo de las lanchas y demás. Pero él me dijo, mire, yo no sé si Trump me recibe la llamada porque a mí a veces me tratan peor que los demócratas, me dijo así. Pero él habló con el presidente Trump y Trump le expresó al senador pues la disposición de hablar con el presidente Petro, y de inmediato pues se gestionó para que se hiciera la conversación. Embajador, es decir, el mensaje se lo envía Colombia al presidente Trump vía el senador Rand Paul.
Pues sí, digamos, el presidente, el senador Rand Paul fue el que mandó, digamos, el que hizo la gestión directamente con Trump, pero el presidente Petro había mandado ya varias cartas a Trump, inclusive invitando a Trump a visitar a Colombia. Ya se habían hecho también gestiones por otro lado solicitando la conversación, pero para ser muy concreto fue el senador Paul quien habló con Trump y que le dijo, mire, hable con Petro, y Trump le dijo, bueno, listo, yo estoy dispuesto a hablar con Petro. ¿Eso cuándo pasó? El momento en el que el presidente Trump dije, sí, estoy listo para hablar con Petro. Eso fue ayer en las horas de la mañana. Ayer en las horas de la mañana. ¿Y cómo se da la llamada? ¿La llamada la hacen desde Bogotá o la hacen desde Washington? Desde Bogotá. Desde Bogotá. Bogotá llama a la Casa Blanca y ahí hacen la conexión. ¿Cómo salió la llamada, embajador? ¿Cuál es su lectura de lo que pasó en esa llamada? ¿Cuánto duró la conversación? Fue excelente, fue una llamada casi de una hora, una llamada, pues yo creo que el mejor testimonio es la que dio el presidente Trump en Truth Social, la satisfacción con la llamada. Obviamente el presidente Petro muy contento también, y algo de ello habló en el discurso anoche en la Plaza de Bolívar. Fue una conversación en la cual el presidente Petro pudo exponer con mayor detalles todo lo que ha venido haciendo Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Se enfatizó que el narcotráfico es una amenaza para las dos sociedades, que aunque Petro y Trump puedan tener muchas diferencias en muchos temas, en ese tema, en la lucha contra el narcotráfico, en la lucha contra el crimen transnacional, son mucho más los elementos comunes que las diferencias, y la necesidad de seguir trabajando juntos los dos países contra ese flagelo que repito, afecta a las dos sociedades. ¿Quién habló más en la llamada, el presidente Petro o el presidente Trump, embajador? Bueno, yo no tenía el cronómetro para decírselo. Yo creo que de pronto habló más Petro que Trump, pero ambos hablaron y fue muy importante que se escucharan directamente entre ellos. Yo creo que la gran noticia aquí, más allá de los detalles de la conversación, es que se escucharon, que los dos tuvieron la oportunidad de exponer sus puntos de vista, sus preocupaciones, y que el presidente Trump fue el que, y le confieso, me sorprendió que fue el que dijo, pues sabe que Petro, venga a la Casa Blanca y sigamos hablando. Y entonces el hecho que el presidente Trump hubiera invitado al presidente Petro a la Casa Blanca, creo que es la mejor forma para mostrar que la coalición fue un éxito de restablecer o de establecer un contacto directo entre estos dos presidentes. ¿En qué puntos considera usted que hubo acuerdos o que no hubo divergencias entre los presidentes Petro y Trump, embajador? No, yo creo que el tema central es el tema del narcotráfico, y creo que, pero y además yo creo que lo importante aquí es la relación entre los dos presidentes. De hecho, en algún momento dado, el presidente Trump le dijo al presidente, yo he escuchado muchas cosas malas de usted, pero también he escuchado cosas buenas de usted, dijo Trump. Yo creo que esa relación, esa posibilidad de que los dos presidentes pudieran hablarse tranquilos entre los dos, yo creo que eso es lo más importante. Sí, embajador, en esa llamada hubo espacio para hacerse reclamos mutuos por los duros mensajes que se han cruzado de lado y lado. Me refiero al calificativo de senil que le hizo el presidente Gustavo Petro, o por ejemplo al calificativo de enfermo que le hizo el presidente Donald Trump al presidente Gustavo Petro. Nada de eso. Aquí hicimos una conversación constructiva, pensando en el bien del país, en el bien de las dos naciones, y se concentró en lo positivo. Claro, sí, embajador, le pregunté por los puntos de acuerdo, o digamos, los puntos en los cuales más o menos hay coincidencias. Pero también hubo puntos, dijo el presidente Petro anoche en la tarima en la Plaza de Bolívar, en los que no estuvieron de acuerdo, lo cual no quiere decir que no exista conversación. Al final, una charla incluso es entre diferentes o entre quienes tienen diferentes opiniones. ¿En qué puntos tuvieron divergencias? No, las diferencias entre los dos presidentes van a continuar, y son muchísimas. Ellos jamás se van a poner de acuerdo, Trump y Petro, en todos los temas. Pero aquí lo importante es que en el tema
central, que es el tema del narcotráfico, los puntos de coincidencia son los más importantes, porque hay que concentrarse siempre en las cosas que podemos hacer conjuntamente, sabiendo que va a haber muchos temas donde va a haber diferencia. El presidente Petro habló también de su posición frente al cambio climático, frente a, muchos temas, y particularmente ese donde efectivamente pues no se va a convencer a Trump de cambiar. Embajador. Sí, pero se habló en esa llamada. Perdóneme, embajador, termine la idea, embajador, por favor. Sí. Sí, que a pesar de las diferencias que van a seguir existiendo y van a continuar existiendo entre los dos presidentes entienden la importancia de hablar, de dialogar, de concentrarse en los temas que nos unen, y el tema de la lucha contra el crimen transnacional y el narcotráfico sin duda es uno de ellos. Embajador, se habló entre esos muchos temas que se conversaron en esa llamada de casi una hora de la posibilidad de retirar de lista Clinton al presidente Gustavo Petro, a su todavía esposa Verónica Alcocer, a su hijo Nicolás y al ministro del Interior Armando Benedetti. No se habló del tema. No se habló de la lista Clinton. ¿Se habló de la desertificación de Colombia en la lucha contra las drogas? No, específicamente no se habló del tema, se habló del tema de las drogas, sin duda fue el gran tema, pero ya el tema de la desertificación no se abordó. Sí, mire que el presidente anoche dice que habló con Delcy Rodríguez. El tema de Venezuela es uno de los que seguramente fueron los de divergencia, porque el presidente Petro se ha expresado en desacuerdo con la captura de Nicolás Maduro. ¿Se habló de la posibilidad de que Colombia juegue algún rol en la transición democrática de Venezuela? El presidente Petro sí reiteró lo que ha dicho públicamente en diferentes momentos. Colombia quiere ser parte de la solución y ha hecho propuestas, pero ya llegar a la conclusión concreta sobre lo que va a suceder con Venezuela, pues obviamente no se abordó con esos detalles, pero sin duda el tema de Venezuela fue parte de la conversación y seguramente será parte de la conversación cuando se reúnan en la Casa Blanca. Claro, mire, en temas procedimentales, el presidente Petro sin visa, la canciller sin visa, ¿tendrán salvoconductos temporales para ingresar a Estados Unidos para esta reunión en la Casa Blanca? Eso es a volverse, pero una invitación del presidente Trump supera mata cualquier cosa, otra situación. Sin duda. Eso ya supera, entonces ya con esa invitación ya por eso los elementos procedimentales de las visas. Es un tema secundario. ¿Hay fecha estimada de la reunión de los presidentes Petro y Trump en la Casa Blanca? ¿Estamos hablando estimativo en días, semanas o meses? No, aún no hay fecha ni todavía estimativos al respecto. Sí, frente al tono, frente a la forma de manejar las relaciones, ¿cuál es su reto ahora, embajador? Porque al final, eso está muy bien, el presidente dijo, este es un buen comienzo, pero todavía no lanzó las campanas al vuelo. Dijo, pueden dormir tranquilos, dijo el presidente anoche, colombianos pueden dormir tranquilos. Pues yo dormí tranquilo, les puedo decir que dormí muy tranquilo. Porque ¿Cuánto tiempo llevaba desvelado? ¿Y después de cuánto tiempo pudo dormir tranquilo? Yo no había podido dormir desde varios días. Pero vea, yo les voy a decir una cosa. Yo creo que aquí esto es una muestra más de cuando entre más difícil es una situación, más tensiones existen, más se requiere la diplomacia. Y el diálogo es algo que es fundamental. Y creo que el presidente Trump, a pesar de todo lo que uno puede decir, es un hombre muy impredecible que de un día para otro, recordemos el caso del alcalde de Nueva York que lo estaba insultando el día anterior, se reunieron y tuvieron una excelente reunión. Yo creo que el presidente Trump entiende el valor del diálogo y por supuesto que el presidente Petro también, que ha sido un amante, un creyente del diálogo, están entendiendo la importancia de seguir hablando. Yo creo que esa es la gran noticia. Y ya vamos en una nueva etapa, un nuevo capítulo que se abre. No sabemos para dónde va ese capítulo. Yo no puedo garantizar, por supuesto, la reunión en Casa Blanca puede salir bien, puede salir mal, qué sé yo. Las diferencias van a continuar. Pero el hecho que hayan hablado, que existe este canal, que haya la instrucción
por parte del presidente Trump para que el Departamento de Estado, la Cancillería, gestionemos para la visita. Eso es una noticia muy, muy importante para el país, y creo que nos pone en un escenario totalmente distinto a las especulaciones que se habían dado en los días pasados. Sí, embajador, permítame hacerle una última pregunta a propósito del tono de este nuevo ambiente de paz y de armonía aparente en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. ¿Qué posibilidad hay o existe de que el presidente Donald Trump visite Colombia en la administración o en el gobierno del presidente Gustavo Petro? Se lo pregunto porque ayer el presidente dijo que lo había invitado a San Andrés y en X le ha hecho reiteradas invitaciones para que visite Colombia. Bueno, eso yo creo que será parte de la conversación. Yo creo que por ahora lo importante es que Petro va a visitar a Trump en la Casa Blanca. Él se lo dijo y se lo reitera, quisiera que viniera a Colombia, pero bueno, yo no me atrevo a especular. Lo cierto es que la respuesta, o más bien la propuesta que hizo el presidente Trump frente a la invitación del presidente Petro, bueno, no, véngase usted, más bien lo recibo en la Casa Blanca, y creo que eso es la gran noticia. Sí, es una noticia importante para todos los colombianos. Señor embajador Daniel García Peña, muchas gracias por habernos contado detalles de esta conversación telefónica de los presidentes Petro y Trump. Ha sido usted muy amable. Con el mayor gusto. 6:49 minutos, Felipe. Ahí está la historia. Estamos, digamos que atando diferentes cabos para poder entender qué hay detrás de esta llamada, que llevaban buscando, es cierto, desde hace meses y que no había sido posible. Fíjese cómo revela el embajador que el senador republicano Rand Paul ayer habló con el presidente Trump, le dijo, mire, ¿usted aceptaría una conversación con el presidente Petro? Y le dijo, sí, y se dio. Y fíjese que hay una foto muy interesante, a ver si la podemos mostrar, Julián, del New York Times, con la historia que nos contaba Juan Camilo. Con el papelito. El papelito que le pasan al presidente Trump. Un papelito de la Casa Blanca que dice, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, lo está llamando. Ahí es cuando en el Salón Oval, Felipe, se da la conversación con la presencia del secretario Rubio, del vicepresidente Vance y de los reporteros del New York Times. Sí, la verdad, vuelvo y le digo, a mí me parece una buena noticia, entre otras cosas, porque lo que ha trascendido con las fuentes que hemos podido hablar es que ayer el discurso del presidente Petro iba a ser totalmente incendiario, a tal punto que inclusive le pedía a los ministros que se atrincheraran con él en la Casa de Nariño para defenderlo. A eso iba a llegar ayer el presidente. No, es que él lo anticipó, él dijo, tuve que cambiar el discurso a última hora. Sí, pero le estoy contando una parte. Ese es un buen dato. Estoy contando una parte del discurso en el que invitaba a sus ministros a trincherarse con él en la Casa de Nariño, razón por la cual yo creo que la llamada fue oportunísima. Felipe, que se hubiera dado ayer antes del discurso del presidente, Felipe, en la Plaza de Bolívar. Pero habla bien que el señor presidente de la República de Colombia haya buscado la llamada, porque el papel que usted acaba de mostrar por la foto del New York Times. Es decir, que el presidente haya buscado la manera de establecer ese diálogo me parece una buena noticia. Sin duda, y llevaba buscándolo meses. El presidente Petro, Héctor, anoche recordó que le había mandado varias cartas, incluso decía que en la Cancillería colombiana las podrían haber traspapelado, las podrían haber engavetado, pero al final... Ahora, una llamada, solo un datico sin trascendencia, pero pues que vale la pena que lo comentemos. Ya sé para dónde va. Una llamada con el presidente de los Estados Unidos no se hace por su celular o por el teléfono ordinario, la línea ordinaria. Eso es por el Falcon. Eso requiere que la embajada en el respectivo país lleve un aparato especial. Y en eso se demoraron 2 horas instalando este aparato especial para que el presidente Petro y el presidente Trump pudieran hablar. Eso no es que usted alza el teléfono de su casa y dice, llámeme a Trump. Eso no funciona. Claro, pero me parece bien que haya desactivado esta llamada el discurso que iba a dar el presidente Petro, porque hoy estuviéramos hablando de otra cosa totalmente diferente. Incluso podríamos estar con relaciones rotas con Estados Unidos, Héctor, esta madrugada. Así es.
el papelito no es, digamos que, está llamándolo. No, era una llamada obviamente concertada por las vías diplomáticas durante, pues bueno, ya se han contado algunos detalles. Yo creo que el presidente Petro sinceramente ha estado sintiéndose que ha tenido un tratamiento injusto y se nota, digamos, que cada vez que el presidente Trump lo ha llamado narcotraficante y que es líder del narcotráfico, es una acusación que se nota que lo afecta muy personalmente, así como lo afectó muy personalmente la inclusión en la lista Clinton, y él desde entonces pues lleva en ese afán de tratar de explicarle al presidente Trump que está actuando de una manera que él considera injusta y a la que la han llevado la información de personas de la derecha colombiana, que fue lo que dijo ayer en la Plaza de Bolívar. Él ya le había hecho este reclamo de que no se había logrado concretar la conversación con Trump a la canciller en uno de estos consejos de ministros televisados. En alguno de ellos se le salió en algún momento la expresión de que es que mi cancillería o algo así no ha logrado ni siquiera durante meses que yo me encuentre con Trump o que yo hable con Trump, mostrando, digamos, una molestia de lo que él cree que puede cambiar la opinión de Trump. Yo no sé si la cambiará o no, yo creo que no. Pero él quiere intentarlo, él quiere decirle, pero yo creo que sí va a moderar, no me diga narcotraficante, sí porque para mí eso es una gran injusticia. Va a moderar la visión del presidente Trump sobre el presidente Petro, sin duda. Pero eso no sé, eso no lo sé, pero no, yo creo que sí. Ricardo, 6:54 minutos. Por supuesto, como cualquier persona que quiere el bien para Colombia, celebro este cambio de tono en la relación, celebro la llamada, le doy todo el mérito al nuestro embajador, o sea, al embajador de Colombia en Estados Unidos, al doctor Daniel García Peña. Me parece que ha hecho un trabajo lleva serio, meses en esto, juicioso, y por supuesto su homólogo aquí en Colombia también ha hecho toda la tarea y ha tratado de bajar el tono cada vez que la cosa se dispara entre Colombia y Estados Unidos. Ambos embajadores han hecho la tarea juiciosa y yo creo que eso es lo primero, darle todo el mérito al embajador. La realidad es que con una convocatoria muy pobre, porque 3.000 personas en la Plaza de Bolívar realmente es de las peores convocatorias que ha tenido el presidente Petro, y con unos ministros completamente erráticos en el discurso, o sea, cuando uno ve a Angie Rodríguez tratando de convocar a los ministros a defender la soberanía nacional, o sea, realmente carece de todo el liderazgo, y ve uno además ahí como un espejo con Delcy Rodríguez, Angie Rodríguez, que es un poco lamentable. Pero sí le digo que el presidente Petro estaba muy desesperado. Primero con la cancelación de las visas de él y su familia, después con la inclusión en la lista Clinton, y pasa a una cooperación pragmática. Yo creo que él tiene que entender que su ideología y su discurso incendiario no le hace bien a Colombia, y por eso baja la cabeza. Yo creo que en beneficio del interés nacional, de una relación de más de 200 años, y por supuesto de aquí en adelante todo está por construirse. ¿Usted cree, María Consuelo, que agachó la cabeza el presidente Petro? ¿Que el jaguar agachó la cabeza? Yo creo que sí, y es lo que correspondía además, porque es que uno no puede andar apagando incendios con gasolina. O sea, realmente ese tonito machito de quién habla más duro y quién dice más impertinencias en Twitter no es lo que le corresponde a un jefe de Estado. Y realmente yo creo que aquí es lo correcto dar pie a la diplomacia, a que preparen las reuniones, por Dios. Esa reunión en Washington tiene que ser preparada, no puede dejarse a la improvisación y a la espontaneidad, porque eso no sale bien. Hay que coordinar la reunión, llevar unas fichas muy claras, y ahí está también el trabajo de la embajada y del equipo de la embajada para que se hable de temas comunes, de intereses concretos, del corto plazo. Puede salir muy bien o puede salir muy mal. Y acuerdos puntuales. Aquí no se trata de las distancias ideológicas, sino del beneficio de los colombianos y las personas de Estados Unidos. Total, cooperación pragmática. Sí, oye, pero yo quiero sacar una cosa positiva de todo esto. Mire, yo espero que
que la campaña electoral cambie de tono entonces. Porque si vamos, después de este hecho, a entender cómo se debe dar el debate político, yo creo que tiene que ser con propuestas. Porque es que estaba muy planteado en términos de yo te digo, tú me dices, de tú eres malo, tú eres bueno. Entonces yo creo que ahora lo que tenemos que exigir es una campaña centrada en propuestas, que nos digan cómo vamos a llevar el país en los próximos 4 años. Propuestas. Ahí le tengo una mala noticia, padre, y es que el mismo discurso de anoche del presidente Petro marca el tono que va a tener la campaña, y es que soltó a Trump, pero volvió a coger al expresidente Álvaro Uribe. A propósito, ya le tengo el pronunciamiento del expresidente pero la reacción de la oposición también es muy mezquina, me parece a mí, porque ha querido convertir la llamada, que sin duda es un triunfo político del presidente Petro, en una derrota. Quieren mostrar que la llamada es una derrota. Me ha llamado mucho la atención, le voy a citar solo un ejemplo de una persona que yo creo no solamente muy inteligente, muy bien formada, a quien le tengo un gran aprecio personal, pero que en la campaña francamente ha tomado un tono que me llama mucho la atención, que es el exministro Mauricio Cárdenas. El exministro Mauricio Cárdenas salió con un discurso claramente elevado de tono a mostrar como una derrota. Utilizó incluso la expresión que ahorita mencionó María Consuelo de agachó la cabeza, hizo lo que tenía que hacer, agachó la cabeza. Es como tratando de mostrar a un presidente humillado, cuando en realidad pues deberíamos tratar de que, pues como se trata de una controversia política, pues de que si el presidente Petro optó por este camino, que todos estamos reconociendo que es el positivo, pues que tenga incentivos para seguir ese camino, pero no para que aparezca humillado, porque entonces, pues bueno, el propósito del padre Linero está muy lejos de lograrse, porque los actores políticos no tienen la altura para reconocer las cosas cuando ocurren. Lo que pasa es que quien se está describiendo lo que es, y además es positivo. Yo creo que es la ruta correcta. Ese discurso machista e incendiario y ridículo solo le hace daño a Colombia, pero que agachó la cabeza, afortunadamente, es un hecho. Y el hecho adicional es que quien politiza el tema rumbo a la campaña presidencial de este año y a la campaña Congreso, Héctor, es el presidente Petro. El discurso de anoche, pero uno también podría decir que el presidente Trump, de campaña, digamos, descaradamente en campaña presidencial y campaña. Lo que voy a Congreso decir obviamente no coincide con la realidad, pero de alguna manera podría también decirse, otro que agachó la cabeza fue el presidente Trump. Es que hasta ayer, cuando dijo que era un gran honor hablar con el presidente de Colombia, le decía que era un narcotraficante y un líder mafioso de una banda criminal. Eso lo decía el presidente Trump. Es que aquí el único que ha usado un lenguaje altisonante no ha sido el presidente Petro, ha sido también el presidente Trump. ¿Y de qué manera? Llegar a amenazar militarmente e intervenir militarmente a Colombia es una cosa que realmente llega a una dimensión que los colombianos simplemente por la disputa política no podemos aceptar. Es que ellos son muy parecidos. Además, en términos de un estadista, no me parece que agachó la cabeza, que por eso digo que Mauricio Cárdenas, francamente, yo no me lo imagino a él como un presidente creyendo que la manera de tener una relación con otro país es agachando la cabeza. Eso francamente es una cosa. Pero lo estoy tomando